Y ahí, bueno, en esa presentación ustedes van a ver una imagen ahí que mi hija creó ahí, Keila me ayudó. Ahí se ve Juan, ¿verdad? Pero dice así, Apocalipsis. Estudiar Apocalipsis, hermanos, es adentrarnos en un mensaje de miedo, ¿verdad que sí? De temor. No, es adentrarnos en un mensaje de esperanza, de victoria y de fidelidad de Dios. Nos invita este libro de Apocalipsis a mirar más allá de las circunstancias presentes, independientemente de lo que usted y yo estemos pasando hoy en día o podamos pasar. Apocalipsis nos lleva y nos invita a ver más allá, hermanos, y confiar en el propósito eterno de Dios. ¿Cuál fue el primer libro de la Biblia? O por lo menos dentro del canon, ¿cuál es el primer libro? Génesis. ¿Génesis qué es, hermanos? ¿De qué nos habla? Del principio, ¿verdad? ¿Del principio de qué? De la creación, del principio de cómo el hombre fue puesto en la tierra, ¿verdad? Cómo fue creado y cómo se le dio para que se enseñoreara, dice la palabra, ¿verdad? Y se le dio una compañera. Hay siempre, hermanos, un principio y debe haber un final. Y si, hermanos, nosotros, ¿a cuánto les gusta leer Génesis o han leído Génesis? Levántame la mano, aquí ya yo los veo mejor. ¿Ya me ven un poquito más claro? ¿Sí? Ok, ya la vista se les está acomodando. ¿Ok? Génesis para la gente, si usted se pone, y es más, para los chicos de la escuela dominical, es un libro, ¿verdad? Que lo que habla sobre cómo fue la creación y todo es muy fácil de enseñar, ¿verdad, Maga? En la escuela dominical. Pero, bueno, Maga que estuvo en la escuela dominical, Maga, ¿usted enseñó en algún momento Apocalipsis? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno empieza a pensar, ay, pero no, hermanos, al igual que Génesis, ¿verdad? Que es el principio, tiene que haber ¿qué? Un final. Y es que algo pasó, hermanos, en Génesis no solamente hubo un principio de la creación, sino hubo algo que sucedió, que ha afectado a la humanidad hasta el día de hoy. Y lo vemos, hermanos, ya lo hemos estudiado cuando estudiamos Romanos. ¿Qué pasó en el capítulo 3 de Génesis? ¿Se acuerdan que Dios había hecho la creación, todo muy bonito? Dios descansa, crea al hombre, ¿verdad? Ve que todo era bueno y dice que cuando vio al hombre solo, dijo que no era bueno, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Entonces, crea, ¿verdad? Forma a la mujer. Y es curioso porque al hombre dice la palabra que lo toma ¿de dónde? Del polvo. Y a la mujer de la costilla del hombre. Eso es toda una enseñanza, ¿verdad? Eso es toda una enseñanza. Pero hermanos, todo iba bien. Todo iba muy bien. El hombre estaba enseñoreándose, ¿verdad? Estaba poniéndole ahí dedicado, poniéndole los nombres a los animales y todo. Pero ¿qué sucede? Dice que entra ahí un personaje, ¿verdad? ¿Quién? La serpiente. Y empieza a engañar ¿a quién? A Eva, ¿verdad? Y empieza a decirle, no, mire, ¿verdad? Las mentiras que el diablo muchas veces disfraza de verdades a medias, ¿verdad? Porque le decía cosas para engañarla y dice la palabra que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Y empieza a engatusar, a engañar a Eva al punto que Eva prueba el fruto, que independientemente de lo que sea, lo quieran representar, el asunto no es lo que comió, sino el acto de desobediencia en Eva. Y después dice que estando Adán ahí viendo toda la jugada, Adán no hizo nada, se quedó callado. ¿Y qué hizo? Bueno, siguió lo que su esposa le dijo. Y eso es otra enseñanza. ¿Y qué pasa ahí? Viene la caída. Y con la caída del hombre, del primer Adán, hermanos, surge en el mundo y en la naturaleza humana el pecado. El pecado, hermanos, que todavía hoy, aún siendo creyentes, luchamos contra él. Ya no se enseñorea de nosotros,
porque dice la palabra que Cristo compró libertad del pecado para nuestras vidas. Pero todos los días, hermanos, tenemos que lidiar con este pecado, ¿verdad? Que a veces, y con esta naturaleza caída que hay alrededor nuestro. Pero como así un principio, hermanos, Apocalipsis nos señala el final, no de la humanidad, sino el final de Satanás y su reino de pecado, hermanos. Y eso tiene que alegrarnos a nosotros. Yo no sé si usted de los que a veces dice, Señor, ¿verdad? ¿Hasta cuánto tanta violencia? ¿Hasta cuándo, Señor, tanta problema, tanta pobreza, tanta miseria, tanta enfermedad? ¿Sabe por qué es eso, hermanos? Hay un cantautor muy viejo, creo que español, que decía, dime Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Y le preguntaba a Dios, ¿y por qué el hambre? ¿Y por qué las pestes? Y un hermano le contesta en una canción ya muy vieja, ¿por qué preguntarle a Dios lo que ya nosotros sabemos, hermano? ¿De dónde vienen las enfermedades? ¿Fue Dios el que trajo la enfermedad al hombre? ¿Ah? Usted, hermanos, estamos hablando de teología. Yo quiero que usted empiece a pensar, ¿trajo Dios la enfermedad? ¿Trajo Dios las guerras? ¿Trajo Dios las hambrunas? Le voy a decir que un rotundo no, porque la palabra lo dice, es en el corazón del hombre donde comienzan las guerras. Cuando uno ve, hermanos, hombres hinchados de poder, hinchados de riqueza, hermanos, no podemos creer que esa es la voluntad de Dios, sino que es simplemente el deseo del hombre complaciendo sus deseos pecaminosos. Y como hubo un Génesis, hay un Apocalipsis, hermanos, que nos marca el final de esa era de pecado, de esa era donde el príncipe de este mundo es Satanás. Y viene Jesucristo, dice la palabra, montado en un caballo blanco, amén. Y ya no viene como humilde, ya no viene tan sencillo como vino la primera vez, hermanos. Viene fuerte y poderoso a regir justicia sobre el mundo, amén. Eso, hermanos, debería no llenarnos de temor, sino de esperanza. Y Apocalipsis, hermanos, eso es lo que nos quiere enseñar. La siguiente, ¿ok? Vimos la semana pasada, hermanos, quién es el autor. ¿Quién fue el autor? Lo vimos, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Juan. Mucha gente coincide en que fue Juan, el discípulo amado, el apóstol, ¿verdad? Pero lo vimos. Vimos que en ese libro específicamente él no se identifica, si esa es la palabra, como el apóstol, pero sí como un profeta. Y el libro de Apocalipsis es un libro ¿qué? Profético, ¿verdad? Profético. Entonces ahí vimos la semana pasada, muy bien. ¿Han entendido bien? El autor del libro se identifica simplemente con el nombre de Juan. Y debemos notar que Juan no se designa a sí mismo como un apóstol, que en el verso 21, 14, en el capítulo 21, verso 14, menciona a los apóstoles como grupo, pero él no se mete o no se incluye en ese círculo de apóstoles. Sin embargo, hermanos, en el capítulo 22, verso 9, se declara como profeta y da a su libro el título de profecía. Hasta ahora que estoy viendo ya en grande veo que tengo unas faltitas ahí, pero bueno, a veces estos lentes o mi vista no me ayuda. Sigamos, Keila, ya vimos el autor. Luego vimos, ¿qué vimos? La fecha. Se dice, hermanos, que el Apocalipsis se escribió en la última década del primer siglo, ¿verdad? Probablemente en el año 81 al 96. Esa es muy importante, ¿verdad? Sigamos, ya vimos la fecha en que fue escrito este libro. O sea, fue a finales del primer siglo.
y vamos a ver la ubicación. Ahí nos quedamos en la ubicación, ¿ok? En la ubicación. La profecía del Apocalipsis va mucho más allá que cualquiera. Keila, ahí tal vez si me ayudas un poquitito. No, yo lo veo. Va más allá que cualquier situación histórica conocida en el siglo primero, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a estudiar a la iglesia primitiva o la primera iglesia o la iglesia del primer siglo, vemos, hermanos, que lo que se habla en el Apocalipsis va más allá de lo que realmente le sucedió a la iglesia. Si bien la Roma de los tiempos de Juan, hermanos, incluía tendencias anticristianas, porque sí lo hubo persecución y por ende, hermanos, a raíz de la persecución que hubo también. ¿Alguien me puede decir? Los que han estudiado Hechos. No, a partir de la persecución que hubo, ¿qué fenómeno sucedió? ¿Se acuerda, Marilyn, alguno? No, el evangelio, hubo evangelismo, hermanos. A veces pareciera que nosotros no nos gusta evangelizar cuando todo está bien. Tienen que ponernos restricciones, ¿verdad? Pareciera que el ser humano como que busca eso, no sé, ¿verdad? Pero en la iglesia o en el primer siglo, hermanos, hubo, y eso también es plan y propósito de Dios, ¿verdad? Persecución. ¿Para qué? Para que el evangelio fuera anunciado en toda esa parte, en Asia, en España, y se fue corriendo hasta Italia. ¿Ok? Entonces, la descripción del anticristo en el capítulo 13, que eso lo vamos a estudiar más adelante, o no sé cuánto, dentro de cuánto, es mucho mayor que la de Roma en la Roma histórica, ¿verdad? Si vemos las características de ese anticristo en el capítulo 13, hermanos, dentro de los anticristos, digámosle, o dentro de los perseguidores de la iglesia, las características no calzan muy bien. Ahora, las referencias concretas a la persecución en el Apocalipsis son todas ilustraciones de la hostilidad del mundo contra la iglesia hasta el día de hoy. ¿Sí o no? Hasta el día de hoy hay mártires, ¿sí o no? Hasta el día de hoy hay persecución, ¿sí o no? ¿Ok? Tal vez aquí nosotros no la vivamos como la pueden vivir allá en, no sé, en Corea, creo que es del norte, en China, en Rusia, ¿verdad? En estos lugares, pero hermanos, aún para el día de hoy hay persecución. Yo voy a pedirles por favor que cierren sus ojitos un momento, ¿ok? Mi esposo va a prender la luz. Es que no les quiero prender la luz así. Hasta ahí vamos a llegar porque no hemos terminado con lo que es la ubicación. Ok, ahora sí me ven, ahora sí pueden abrir sus ojos. Esto es para que su vista no reciba el golpe. Ahí quedamos en la ubicación. Un poquito lento esto. Ahora más adelante, cuando ya termine lo que es la parte de la ubicación, vamos a entrar ahí mismo dentro de la introducción de este libro a 4 métodos que se utilizan de interpretación del Apocalipsis. ¿Ok? Yo no sé si en algún momento usted lo ha escuchado, los ha escuchado. Y yo quiero que por favor, esto es un estudio. Y el estudiar implica ¿qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué implica estudiar? A ver, esos estudiosos de la palabra, ¿qué implica estudiar? Escudriñar, interpretar, ¿qué más? Aprender, ¿qué más? Desaprender también, ¿verdad? Analizar, algo que es muy importante, pensar, investigar, el estudiar todo eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de estudiar, porque a veces los cristianos somos un poquillo, lo decía la semana pasada, perezosillos. Lo más cómodo para nosotros es venir y que la persona que esté adelante se prepare. Yo escucho la palabra, lo que entendí bien, lo que no entendí, y salgo y entro.
No, la palabra no es de eso, hermano. No se trata de eso. Yo sé que si usted empieza a escudriñar todo esto, hermanos, va a haber riqueza, va a haber esperanza. Cuando terminemos, si Dios nos lo permite, porque no sabemos cuándo viene el Señor, no sabemos si nos agarra en esta misma, ¿verdad? En esto, no lo sabemos, pero que si lo logramos terminar, hermanos, usted termine con una perspectiva antes y después de Apocalipsis, porque como le digo, mucha gente le da temor. Ahora, para los que vamos a dar este estudio es todo un reto. Hay gente que no, mejor evita el reto y por unos meses estamos todavía duditativos, ¿verdad, pastor? Porque no es algo fácil. Pararse aquí y explicar algo, hermanos, tan difícil como el libro de Apocalipsis, hermanos, y requiere también estudiar, investigar. Yo tengo que irme a ir a investigar y demás. Pero más adelante, cuando termine esto de la ubicación, hermanos, que es cortito, vamos a entrar a los métodos de interpretación. Y usted va a escuchar ciertas palabrillas que tal vez no son comunes dentro de la jerga de nuestras conversaciones convencionales o diarias, pero sí es importante que usted lo entienda. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están listos para el reto? Levántame la mano, ¿cuántos están listos para el reto? Bueno, hay unos que no la levantan, no sé. Bueno, ok. Hablando, hermanos, de la ubicación, quedamos en la parte donde, vamos a ver si me acomodo por aquí. Habían historiadores y hombres, hermanos, que pensaban que lo que se estaba gestando o lo que se hablaba en Apocalipsis era lo que se estaba dando en la iglesia actualmente, pero como ya les dije, no del todo, ¿verdad? No del todo. Porque sí hubieron persecuciones, por ejemplo, por parte de Nerón, ¿verdad? Que es un hombre que sí se ha escuchado más, que fue un emperador romano, que eso sucedió en el año 64 después de Cristo, es decir, eso sucedió, si Jesús murió en el 33, fueron casi, bueno, 31 años después, ¿verdad? De que Jesús había muerto, ¿verdad? Y entonces Nerón se levanta y persigue a la iglesia, propiamente en Roma, ¿ok? Domiciano en el año 95, Marco Aurelio en el 177, Séptimo Severo, que esos son nombres de emperadores, al fin del siglo segundo, Máximo en el 235, Decio, que son emperadores en el 250, Valerio en el 257, Aureliano y Diocleciano en el 303. Pero a partir del 300, del siglo III, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de la iglesia? ¿O ya se les olvidó? ¿Ah, Keila? ¿Qué sucede? En el siglo III, ¿se acuerdan? Hermanos, la iglesia era constantemente, como lo acabamos de mencionar, constantemente perseguida por los emperadores romanos. Y los emperadores romanos eran tiranos. Nada, hermanos, parecido a los dictadores de ahora. Imagínense que la forma de tortura eh, del pueblo romano o de los conquistadores romanos era la crucifixión. Obviamente ahora en países que sufren de dictaduras hay tortura, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero una de las formas de tortura dentro del imperio romano, hermanos, era la crucifixión. Y eran malvados, eran sanguinarios. A ellos no les importaba siquiera si eran otros romanos, ¿verdad? Ellos los torturaban por el ansia de poder. Pero ¿qué sucedió a partir del siglo III? Viene un emperador que se llamó, ¿cómo? Vamos a ver, los que estudiaron conmigo historia de la iglesia, vamos. Todo eso es importante, hermanos. ¿Se acuerda alguno? Bueno, vino Constantino. Constantino. ¿Quién fue Constantino? Constantino fue un emperador romano, pagano, igual que todos los demás. Pero ¿qué vino Constantino y dijo y pensó? No voy a meterme mucho en esa parte. Constantino dijo, carambas,
Tenemos 3 siglos de estar peleando contra la iglesia evangélica no, perdón, contra la iglesia de este Jesús, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No los podemos podido exterminar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dijo este emperador. Bueno, si no puedes contra ellos, úneteles. Y entonces Constantino supuestamente se convierte al cristianismo. Hay otras situaciones. Se dice que realmente él nunca se convirtió al cristianismo, siguió con su vida pagana y más bien lo que hizo fue introducir esas creencias paganas dentro de la iglesia. Pero vino este hombre y a partir del siglo III aparentemente cesaron las persecuciones por parte del Imperio Romano hacia la iglesia. Es cierto que la persecución general, hermanos, fue promovida por Decio, Valerio y Diocleciano, pero las persecuciones anteriores que les mencioné fueron de carácter local o relativamente suaves en su ejecución. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que vemos en Apocalipsis, hermanos, no es siquiera una parte de lo que sucedió en la vida de la iglesia inicial o la iglesia de los primeros siglos. ¿Hubieron persecuciones? Sí, pero no al nivel que se retrata en Apocalipsis. Y eso quiero que ustedes, por favor, lo tomen muy en cuenta. Sin embargo, es claro, hermanos, y no podemos ignorar que los cristianos estaban atravesando, experimentando tribulaciones locales, como por ejemplo en Éfeso. ¿Se acuerdan de Éfeso? ¿Verdad? Aun cuando no podamos reconstruir la extensión de la persecución basándonos en fuentes independientes, el exilio, solo el exilio de Juan, porque recordemos que Juan ¿en dónde estaba, hermanos? Cuando escribió Apocalipsis, en la isla de Patmos. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Estaba paseando? ¿Verdad? ¿Estaba Juan ahí echado tomando agüita de coco? No, ¿qué estaba? Exiliado en una cárcel, hermanos, en la isla de Patmos. El exilio de Juan comprueba el hecho de la persecución en Éfeso y esto puede muy bien haberse debido a la acción consular local, ¿verdad? Recordemos que el gobierno de Roma tenía cónsules y que probablemente ese exilio fue un decreto del imperio de Roma. En Pérgamo había un cristiano llamado Antipas que había sido muerto presumiblemente algún tiempo antes de la redacción de la carta a la iglesia. Por ejemplo, vamos a irnos de una vez, abramos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Me dicen amén cuando lo tienen. Apocalipsis 2, 13. Ajá, ¿lo tenemos? Leo. Yo conozco tus obras. Ahí que le está hablando, le está escribiendo Juan un mensaje a la iglesia de qué? De Pérgamo, ¿ok? Eso luego lo vamos a desarrollar. Pero el verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que ¿quién? Antipas. ¿Quién era Antipas? Un testigo fiel. Antipas fue un testigo fiel. ¿Qué le sucedió a Antipas? Fue muerto entre vosotros. Fuerte lo que le dice Juan a esta iglesia, donde mora Satanás, donde mora Satanás. Sin embargo, no hay indicio de ninguna persecución en general. Habían persecuciones que se daban en diferentes lugares, como por ejemplo en Esmirna, capítulo 2, verso 10, unos versitos antes de ese, le escribe a la iglesia de Esmirna y le advierte: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, ¿en dónde? Para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Vea lo que le dice Juan, o que escribe Juan, ¿verdad? Guiado por el ángel. Sé fiel hasta qué? Hasta la muerte, y yo te daré la corona
de vida. Nos habla, hermanos, entonces de que sí había persecución en esos días, pero no al nivel que después le tratará Apocalipsis. Ahora sí, no podemos decir exactamente por qué Juan fue desterrado a Patmos, que lo vemos en el capítulo 1, verso 9. En cualquier caso, declaró que Dios usó ese destierro como una oportunidad. ¿Para qué? Para que pudiera trazar el conflicto entre el reino de Dios y el poder de Satanás. La victoria final del reino de Dios y la consumación de su propósito redentor. Así como un Génesis, una caída, hermanos, Apocalipsis nos habla de cómo Jesús va a ser entronado, hermanos, y no solamente los creyentes veremos esa entronación, sino toda lengua, toda tribu y toda nación en el mundo. Cuarto punto, ya vimos el primer punto. ¿Cuál era el primer punto? El autor. El segundo punto, la fecha en que se escribió. El tercer punto, la ubicación, que es lo que acabamos de ver. Y el cuarto punto, vamos a entrarnos a los métodos de interpretación. Así que si usted está anotando, cuarto punto, métodos de interpretación. Y hermanos, este tema de métodos de interpretación probablemente no lo vayamos a terminar hoy, porque ya vi que ya son las 12:10. Pero hermanos, es un tema bastante interesante que yo le invito que si hoy no lo terminamos, probablemente no lo terminemos, usted del otro domingo véngase, investigue un poquitito acerca de esto y ya todos en contexto podamos entender. ¿Okay? Métodos de interpretación. Igual que cualquier otro libro de la Biblia, hermanos, hay métodos de interpretación. No es lo mismo leer los evangelios. Yo quiero que quede muy claro. No es lo mismo estudiar los evangelios que nos hablan de la biografía de Jesús, de hechos históricos tal cual sucedieron, ¿verdad? Con detalles más o detalles menos. Eso va a variar dependiendo del autor, porque recordemos que los 4 evangelios, hermanos, que hablan de la vida de Jesús, aunque hay 3 que son muy similares, hay uno que no es tan igual, que es el de Juan, tiene otra visión, aunque los 3 se parecen, ¿cuáles son los que se parecen? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Mateo, ¿por quién fue escrito? ¿Por cuál Mateo? El discípulo, ¿verdad? Marcos, ¿por cuál fue escrito? No me digan que el discípulo Marcos, porque no hubo ningún discípulo Marcos. ¿Ok? Ajá, por Juan Marcos, ¿verdad? Que fue un joven, ¿verdad? Al cual aparentemente, dicen los historiadores, Pedro le comunicó todo lo que había vivido. ¿Ok? Y el tercer evangelio, que es el de Lucas, ¿quién lo escribió? Lucas. Lucas estuvo ahí. ¿Presenció eso? No. Igual Lucas era un médico, ¿verdad? Que se dedicó a escribir tanto el evangelio de Lucas como, ¿cuál más? Hechos. Muy bien, Ronita. Excelente. Qué dicha. Así me gusta. Así me gusta. Los felicito. Los voy a sacar con estrellitas. Voy a tener que traer estrellitas doradas. ¿Ok? Tenemos que contextualizarnos en todo eso para que podamos entender, hermanos. No podemos interpretar igual los evangelios que interpretar Daniel o que interpretar Josué o ni siquiera Levíticos o Deuteronomio, ¿verdad? Cada libro tiene su propio lenguaje, hermanos, y su forma de expresarse, y de esa manera tenemos que interpretarlo. En el caso de Apocalipsis, es el libro del Nuevo Testamento más difícil de interpretar. Eso lo tenemos claro, ¿sí o no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por lo elaborado y extenso uso del simbolismo. Vamos a encontrar muchas formas simbólicas en las cuales se desarrolla el lenguaje de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las copas, de los sellos, del dragón, ¿verdad? Todo estos que son símbolos, ¿ok? Ahora, ¿cómo, hermanos, podemos entender esos símbolos extraños y a menudo curiosos, ¿verdad? Porque yo no sé
bueno, los que tenemos más añitos, ¿verdad? Se acuerdan, no sé, el pastor, la pastora, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando allá por los 90 salieron los códigos de barras, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía la gente con respecto a los códigos de barras? Que era la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, hay gente que interpreta el libro de Apocalipsis, hermanos, pero tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y por eso vamos a estudiar estos 4 métodos de interpretación que hay gente que los ha utilizado, ¿verdad? Pero que tenemos que entenderlos. Han surgido varios métodos de interpretación. Muchos intérpretes encuentran elementos valiosos en más de un método. Les voy a mencionar los 4, ¿ok? Son el preterista, después, ¿cuál, Keila? El preterista es el primero. Luego vamos a hablar un poquitito de este. Ajá. El histórico, el, ¿cuál es el idealista y por último el futurista, ¿ok? Esos son los 4 métodos de interpretación. Se los repito: preterista, el histórico, el idealista y el futurista y el idealista, ¿ok? Esos son los 4 métodos de interpretación. Dice ahí, hermana. Bueno, vamos a tratárselos de hacer de la forma más sencilla y resumida, porque sí es un poquito complicado. El primer método de interpretación, ¿cuál es? El preterista. ¿A usted le suena algo eso? ¿Alguno de ustedes fue a la escuela y estudió los tiempos verbales? ¿Se acuerdan? Ajá, Magali, ¿se acuerda cuáles son? ¿Cuáles son? El pretérito, ¿verdad? O pasado, ¿verdad? Porque a veces uno dice, uy, hermana, ¿qué es eso tan raro? No, si es ustedes, hermanos, esa palabra pretérito no es nueva para nosotros. Si usted fue a la escuela, aunque haya sido, no sé, hace un montón de años, por lo menos ahí se le queda a uno el ¿verdad? Y cuando ya uno iba al colegio, el pretérito perfecto y ¿verdad? Al final uno lo que trata de hablar es el español más claro posible, ¿verdad? Pero el pretérito, ok. El preterista, hermanos, es una perspectiva escatológica cristiana que interpreta la mayoría o todas las profecías bíblicas, especialmente las de Apocalipsis, o sea, las del fin del tiempo y el Apocalipsis, como las que vimos en Daniel, como eventos que ya se cumplieron ¿en dónde? En el pasado. O sea, ya todo lo que el que interpreta con el método preterista dice que todo lo que Apocalipsis dice y los libros proféticos como Daniel, Ezequías y otros más, ¿qué pasó? Ya pasaron, ¿ok? Como eventos que ya se cumplieron en el pasado, principalmente en el siglo primero, ¿ok? Con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. ¿Recuerdan que Jesús había profetizado acerca de la destrucción del templo? Y hermanos, a partir del año 70, el templo fue destruido. Ahora lo que hay en Jerusalén es solamente queda una parte que es lo que se llama el muro, ¿ok? El muro de los lamentos, donde la gente, los judíos, los musulmanes, y no sé, otras tantas religiones van y hacen sus oraciones o sus rezos, ¿ok? Pero el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, o sea, aproximadamente unos 40 años después de la muerte de Jesús. Este enfoque, ¿verdad? El preterista viene del latín praeter, que significa pasado. Considera este evento, hermanos, como el día del juicio y el fin del antiguo pacto. Entonces, lo que quiere decir, hermanos, este método, ¿verdad? Es que lo que se dice en Apocalipsis ya, ¿qué pasó? Ya pasó, ¿verdad? Ya pasó. Vamos a ver. Me di a la tarea de buscar
¿cómo se llama? En internet, porque en el comentario que yo lo estoy usando, es un poquillo con lenguajes muy técnicos. Y yo lo que quiero, hermanos, es que ustedes lo entiendan de modo que les quede lo más claro posible. ¿Ok? Según el preterismo, toda profecía en la Biblia es realmente historia. La interpretación preterista de la escritura considera tanto que el libro de Apocalipsis lo considera como un cuadro simbólico de los conflictos del primer siglo, como lo acabo de mencionar, no como una descripción de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. El término preterista, que es lo que ahí les dice ahí, viene del latín praeter, que significa pasado. Así, el preterismo es el punto de vista de que las profecías bíblicas concernientes al fin de los tiempos ya han sido cumplidas en el pasado. El preterismo se opone directamente al futurismo, que es otro método de interpretación, que ve las profecías del fin de los tiempos como profecías que aún tienen un cumplimiento futuro. El preterismo, este método de interpretación, se divide en dos: el preterismo completo y el preterismo parcial. El preterismo niega la futura cualidad profética del libro de Apocalipsis. El movimiento preterista, esencialmente todas las profecías del Nuevo Testamento del fin de los siglos, de los tiempos, se cumplieron, como lo dije ahí, en el año 70. ¿Qué sucedió en ese año? La destrucción del templo, ¿verdad? Cómo los romanos, hermanos, destruyeron todo lo que fue Jerusalén. También el preterismo enseña que todo evento normalmente asociado con el fin de los tiempos, es decir, la segunda venida de Cristo, la tribulación, la resurrección de los muertos y el juicio final, dicen los preteristas o los que utilizan ese método, ya eso ya pasó, ya ocurrió, ¿verdad? Ya ocurrió. El preterismo enseña que la ley se cumplió en el año 70 y que el pacto de Dios con Israel se terminó. El cielo nuevo y la tierra nueva del que habla Apocalipsis 21:1 es, para el que utiliza el método preterista, una descripción del mundo bajo el nuevo pacto. ¿Ok? Si usted no logró anotar todo, por lo menos anóteme eso, que es como el resumen de todo lo que le estoy diciendo, y luego vaya a YouTube y lo busca, o también queda en la página de la iglesia en Facebook. Sí, pastor. Ajá, ajá, ok. Eh, Así como un cristiano que lo declara, segunda de Corintios capítulo 5, 17, dice que de modo que en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Así el mundo bajo el nuevo pacto es una tierra nueva. Eso es lo que creen los preteristas. Cuando en Apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, los preteristas, para ellos es como el nuevo nacimiento, ¿ok? Ellos lo asocian de esa manera. Los problemas del preterismo son muchos. Para empezar, el pacto de Dios con Israel es eterno, según Jeremías 31, 33 al 36. Y habrá una futura restauración de Israel, ¿verdad? Que lo vemos en Isaías capítulo 11, verso 2. El apóstol Pablo advirtió contra los que, como Himeneo y Fileto, ¿se acuerdan? Enseñan falsamente que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Eso lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla de Himeneo y de Fileto? Ok, bueno. La mención de Jesús de esta generación, hermanos, debe entenderse como la generación que está viva para el comienzo de los acontecimientos descritos en Mateo 24. ¿Ok? Sí quiero que ustedes entiendan, la escatología es un tema complejo.
Y el uso de imágenes apocalípticas de la Biblia para relacionar muchas profecías ha llevado a una gran variedad de interpretaciones de los eventos del tiempo del fin, como lo que yo le acabo de mencionar a ustedes, ¿verdad? En los 90, ¿qué pasó? ¿Verdad? Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado del método de interpretación que nosotros utilicemos, porque recordemos que Apocalipsis está cargado de simbolismo, ¿verdad? Y vamos a ver en uno de los métodos que hay un problema con eso, porque entonces de cada cristiano que lea el Apocalipsis en la historia, según lo que viva en su generación, pensaría que eso se aplica a esa profecía o a ese símbolo. ¿Ok? Sigamos. Ese fue el preterista. ¿Quedamos claros con ese? ¿Dudas, preguntas? Se las hacen al pastor al final. ¿Ok? El segundo método, el método histórico. Y yo creo que con ese es el que vamos a terminar y luego seguimos la otra semana con los otros dos métodos. El histórico. ¿Qué pasa con este método? Este método ve el Apocalipsis como una profecía simbólica de toda la historia de la iglesia hasta el retorno de Cristo y el fin de los tiempos. Es decir, el futurista, el que lo interpreta con el método futurista, dice que todo lo que se desarrolla en Apocalipsis es como se va desarrollando toda la historia de la iglesia hasta que Cristo venga. ¿Ok? ¿Me entienden eso? Sí. Por eso se llama histórico. Los numerosos símbolos del libro designan varios movimientos históricos y hechos en el mundo occidental y la iglesia cristiana. Por ejemplo, este método ve el Apocalipsis como una profecía simbólica de toda la historia de la iglesia hasta el retorno, como le dije, de Cristo. Los numerosos símbolos del libro designan varios movimientos históricos. Obviamente, tal interpretación llevaría a confusión, porque no hay líneas fijas sobre qué hechos históricos son los que se representan con esos símbolos. Por eso le digo, si habláramos con Martín Lutero, ¿verdad? Allá en el siglo XVI, creo que fue, si no me equivoco, ¿verdad? Probablemente, y Martín Lutero estudió Apocalipsis, pensaría que lo que estaba sucediendo en ese momento con la Iglesia Católica tenía que ver con Apocalipsis. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Uno de los aspectos que prevalecen en esta interpretación ha sido el criterio, que les voy a mencionar, de que la bestia es el papado romano. ¿Cuánto lo han oído eso? ¿Verdad? Y eso desde el Martín Lutero se venía manejando. ¿Ok? Y el falso profeta era la iglesia romana. Este criterio fue tan ampliamente sostenido durante mucho tiempo que era llamado el criterio protestante, porque eso se generó a partir de Martín Lutero, ¿verdad? Con lo que llamamos la reforma protestante. Tiene poco en sí para recomendarlo, porque el Apocalipsis en tal caso tendría poco que decir a las iglesias de Asia a las que estaba dirigido. Entonces, el histórico, ahí tenemos ciertas contrariedades. ¿Okay? Pero sí es importante que lo conozcan. Entonces, sé que no me pude adentrar tantísimo como yo hubiera querido en la enseñanza, porque necesitaba darle la introducción de lo que vimos la semana pasada. Pero básicamente, hermanos, hoy vimos esos dos métodos de interpretación que después, hermanos, ustedes van a ver la importancia de por qué necesitábamos por lo menos mencionar. Porque a veces, tal vez en algún momento, alguno de nosotros, sin quererlo o sin saberlo, haya utilizado alguno de estos métodos para interpretar Apocalipsis. ¿Okay? Vimos el preterista, ¿verdad? Que es que los preteristas, el que utilizan este método, creen que todo ya pasó. ¿Okay? Los históricos creen que todo lo que dice Apocalipsis se desarrolla a lo largo de la iglesia hasta que Cristo venga por ella, ¿verdad? Y como les digo, el asunto con el histórico es que cada persona, cada cristiano, ¿verdad?
va a tener un pensamiento a partir de lo que está viviendo. Como les digo, si vemos la era de la Reforma Protestante, ellos pudieron interpretar Apocalipsis de una manera creyendo que era lo que estaba sucediendo. Luego vinieron luego viene lo que fue el evangelismo hacia América Latina y todo lo que sucede. Entonces, probablemente todos estos movimientos que se dieron a lo largo de la historia podríamos interpretarlos a la luz de Apocalipsis, pero a veces eso nos puede causar o llevarnos a un error. ¿Okay? Entonces vimos tanto el preterista como el histórico. La otra semana vamos a ver el idealista y el futurista, que el futurista es todo lo contrario al preterista. ¿Okay? Por aquí lo vamos a dejar. Vamos lento, despacio y con buena letra para no correr. ¿Ok? Listos. Lo dejamos aquí. Seguimos la otra semana.